Hola a todos, bienvenidos a mi canal de arrendamientos rústicos y derecho agrario. Soy Celia Miravalles, abogada de Agronews Castilla y León, y hoy vamos a hablar sobre los beneficios y bonificaciones fiscales que tienes por ser titular de una explotación agraria prioritaria. La Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias, o sea, la Ley 19 del 95, de 4 de julio, recoge una serie de beneficios fiscales en las transmisiones por cualquier título de una explotación agraria, de parte de ella o de una finca rústica, siempre que quien la reciba sea titular de una explotación agraria calificada como prioritaria. De esta manera, las bonificaciones por adquisición de fincas y explotaciones agrarias serían las siguientes. Pero antes te recuerdo que te suscribas a mi canal de YouTube dándole a la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos ayudas mucho a difundir el derecho agrario si te suscribes y además si compartes esta información con otras personas que sepas que les pueda interesar. Como decimos, las bonificaciones por adquisición de fincas y explotaciones agrarias se podrían dividir en los siguientes casos, ¿no? En caso de adquisición de una explotación en su integridad, ya sea por compra, por herencia, por donación, es decir, como hemos dicho antes, transmisiones onerosas o gratuitas por cualquier título, inter vivos o mortis causa, es decir, por herencia o estando en vida, ¿no? Como ventas o donaciones, ¿no? Pero hablamos en el primer caso de una explotación agraria en su integridad. Si el que adquiere es titular de una explotación agraria calificada como prioritaria o que se vaya a alcanzar esta calificación de prioritaria con la adquisición de esa explotación, el que recibe, ya decimos, tiene una reducción del 90% de la base imponible del impuesto que grava la transmisión. Puede ser el impuesto de transmisiones, el impuesto de sucesiones o el impuesto de donaciones, ¿no? Ya decimos, una reducción del 90% de la base imponible. En caso de que la transmisión sea a favor de un cónyuge superstite, es decir, del cónyuge que queda vivo, o del otro cónyuge si es una transmisión intervivos, ¿no? Bueno, pues la reducción en este caso la reducción, en este caso será del 100%, en vez del 90% del 100%. Ahora bien, si lo que se adquiere es una finca nada más o varias fincas, pero que en ningún caso constituyen una explotación agraria íntegra, el porcentaje de la bonificación de la base imponible del impuesto es del 75%, que ya también está muy bien, ¿no? Siempre ya decimos que el que adquiere sea titular, o sea, que el que compra en este caso, por ejemplo, sea titular de una explotación agraria prioritaria o que alcance tal condición de explotación agraria prioritaria con la adquisición de estas fincas. En caso de ser joven agricultor o de un primer establecimiento, hay casos en que se puede llegar a esa reducción del impuesto del 100% de la base imponible. Pero además, en Castilla y León, recientemente, como hemos visto en un vídeo hace poco, una vez aplicada la citada de reducción de la base imponible, ya sea del 90 o del 75%, ya sabemos que habría que aplicar sobre esa base imponible que queda el 8% o el 10% en función del impuesto de transmisiones si se trata de una compraventa, en función de del importe de esa venta, ¿no? Y en este caso, en Castilla y León, recientemente ya decimos, en noviembre, salió una normativa por la que se aplicará el tipo reducido del 4%. Es decir, como ya dijimos, una reducción inicial del 75% o del 90% de la base imponible. Y además, en Castilla y León, si tienes esa condición de explotación prioritaria y por tanto te ha reducido la base imponible, el tipo, en vez de ser el 8 o el 10, va a ser únicamente de un 4%. Pero hay que tener en cuenta varias circunstancias, y es que estas transmisiones siempre deben formalizarse en escritura pública, ¿vale? Y además esta escritura pública debe recoger que el titular que recibe o compra la finca rústica posee la calificación de explotación prioritaria y que quiera acogerse lógicamente a los beneficios fiscales.
hay que adjuntar el certificado que nos den en la comunidad autónoma correspondiente, calificando nuestra explotación de explotación agraria prioritaria. Y además hay que tener en cuenta que se tiene que recoger que si las fincas adquiridas fueran vendidas o fueran arrendadas o cedidas durante los 5 años siguientes a esa adquisición, hay que pagar previamente el impuesto completo y los intereses de demora, ¿vale? Por tanto, hay que recordar que durante 5 años esa finca que tú adquieres con una bonificación por ser explotación prioritaria no la puedes vender, no la puedes arrendar o no puede ser cedida para su explotación para otras terceras personas durante los 5 años siguientes a la adquisición de esa finca, porque si no vas a perder los beneficios fiscales, vas a tener que ingresar la cantidad correspondiente con los intereses de demora correspondientes. Además, recordamos que de esa reducción, ya decimos, del impuesto de transmisiones, por ejemplo, si eres titular de una explotación agraria prioritaria, también va a haber una reducción en la factura del registro de la propiedad y de la factura de la notaría, ambas en un 30%, ¿no? Esto es en aplicación de un Real Decreto, el Real Decreto 2484 del año 1996, por el que se reducen los derechos notariales y honorarios de los registros de la propiedad en aplicación de la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias. Y otro beneficio fiscal que ya hemos visto recientemente, ya volvemos a insistir, en Castilla y León, es en los casos de los arrendamientos de fincas rústicas. Pues se ha establecido en noviembre del 2022 una bonificación del 100% de la cuota del impuesto de actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales, siempre que el arrendatario tenga la condición de explotación agraria prioritaria, ¿no? Y la condición además de agricultor profesional. Si tiene esta calificación de agricultor profesional y explotación prioritaria, el arrendatario va a tener una reducción del 100% en la cuota del impuesto de actos jurídicos documentados para poder, pues que es el que se debe abonar en el caso de formalizar los contratos de arrendamiento. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle a me gusta, puedes suscribirte a mi canal de YouTube dándole a la campanita para no perderte ningún vídeo. Si quieres más información sobre derecho agrario, puedes ir al blog Nuestro Abogado Responde, que tenemos en la web www.agronewscastillaleon.com. Y si quieres algún documento legal agrario, puedes adquirirlo en la tienda.agronewscastillaleon.com. Muchas gracias.